No hay tema más importante en este momento que la nueva crisis diplomática con Estados Unidos. Una crisis diplomática capítulo 2, una segunda etapa provocada nuevamente por la retórica del presidente Petro, provocada por sus palabras irresponsables, por su obsesión con un supuesto golpe de Estado que se le ha querido dar casi desde que inició su mandato, según él, y en donde empieza retóricamente, insisto, a buscar culpables o aliados en el gobierno de Estados Unidos y de tratar de vincular a figuras del gobierno norteamericano frente a esta tesis irresponsable, frente a esta tesis falsa que carece, digamos, de sustento en pruebas. En una de estas manifestaciones en Cali, Petro, nuevamente en medio, digamos, de su retórica permanente, cada vez más agresiva, constante, donde él empieza hablando de un tema, termina hablando de otro, donde no hila las ideas, se va yendo. Y en medio, digamos, de ese discurso extenso, apasionado, movilizador, habló de un golpe de Estado que se le quería dar. Ya ha hablado de un supuesto grupo que se llama la Junta del Narcotráfico, ha hablado de empresarios que lo han querido tumbar, de la extrema derecha como siempre, él no suele dar nombres, y esta vez volvió a hablar de personas del gobierno norteamericano a quienes supuestamente había acudido una parte de la extrema derecha para tumbarlo, para sacarlo del poder. La respuesta se dio algunas semanas después, no fue una respuesta inmediata. El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Estado es como el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno norteamericano, Marco Rubio, ya lo hemos hablado aquí, cubano norteamericano, una persona que conoce profundamente América Latina, su esposa es colombiana, ha tenido vínculos políticos con diferentes personajes de la política colombiana por años, es una persona que no es indiferente a Colombia, que conoce a Colombia. Marco Rubio, entonces, el secretario Marco Rubio, en su cuenta de X, escribe un mensaje diciendo que llama a consultas al encargado de negocios, y ya va a explicar exactamente eso que es, al encargado de negocios de la embajada norteamericana en Bogotá. ¿Qué significa esto en palabras muy sencillas? Primero, desde hace mucho tiempo Estados Unidos no tiene un embajador en Colombia, tiene una persona encargada que se llama, en el lenguaje diplomático se llama encargado de negocios, pero no es un embajador, es un encargado. Eso de entrada ya es un mal mensaje, que Colombia no tenga un embajador en propiedad de Estados Unidos ya desde hace un muy buen tiempo. La persona anterior, que también estuvo encargada durante mucho tiempo, no era el embajador de Estados Unidos, era un encargado de negocios. Es una persona, digamos, temporal, transitoria. Entonces ahí ya hay un mensaje, que el Senado no haya aprobado un embajador norteamericano para que venga a Colombia. Eso demuestra una especie de desdén también, o de pausa que se le está dando a la relación bilateral, a la relación diplomática. En cualquier caso, este encargado de negocios, esta persona representa al gobierno norteamericano en Colombia, pues el secretario de Estado Marco Rubio lo llamó a Washington, a que se devolviera a Washington, y esto en términos prácticos significa un gesto muy agresivo de protesta, un gesto muy contundente de malestar y un mensaje absolutamente nítido de la molestia que hay en el gobierno norteamericano con la retórica de Petro, porque el mensaje de Twitter de Marco Rubio lo decía. El presidente ha hecho mención de altos oficiales del gobierno norteamericano en su discurso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, rechazamos esas declaraciones y por lo tanto le pedimos a nuestro encargado de negocios que se devuelva para Washington. Hay canales y hay, digamos, momentos previos antes de llegar a ese nivel en el que estamos, digamos, de dificultad diplomática, que es una nota diplomática, una protesta, etcétera. Hay diferentes niveles, este ya es un nivel muy alto, el siguiente nivel sería ya, digamos, una ruptura de relaciones diplomáticas, lo cual sería lo peor para Colombia. Pero el gobierno Petro sigue en esa retórica, Petro parece no cambiar y vamos a tratar de analizar qué hay detrás de eso. Petro entonces, como se ha mostrado casi siempre, o se quiere mostrar como un hombre digno, supuestamente, que está defendiendo la dignidad nacional y una cantidad de conceptos que él se inventa porque hace parte de su discurso demagógico, de su discurso distractor,
de su discurso político, no ejecutivo, no de gobernante, sino simplemente de político, hablador de discursos. Pues lo que dijo inmediatamente es que él iba a aplicar la reciprocidad, que en términos diplomáticos es la misma medida de aquí hacia allá. Entonces le pidió al embajador Daniel García Peña, el embajador colombiano en Washington, que se devolviera para Bogotá. Es decir, le respondió con la misma moneda al gobierno norteamericano, también llamó a consultas al embajador colombiano, lo cual, insisto, empeora, digamos, el momento de la crisis. En eso estamos en este momento. Ahora, ¿qué hay detrás? Hay muchas, digamos, ideas o motivaciones, mejor. Una es fundamental, seguramente yo aquí la he repetido, va a tocar repetirlo muchas veces y ya lo han dicho analistas, columnistas, periodistas, y es: Petro quiere distraer a toda costa la atención de los grandes escándalos cada vez más crecientes y cada vez más delicados sobre su administración y sobre sus graves, digamos, malos manejos que están afectando las finanzas públicas, la situación de seguridad, la credibilidad en el país y la división de la sociedad. El más reciente escándalo, o por lo menos polémica, donde hay autoridades investigando, es el viaje de Petro a Manta, Ecuador, donde estuvo por unos días, digamos, en lo que se ha vuelto de moda, tristemente en Colombia, de agenda privada. No se sabe qué está haciendo el presidente, no hay una accountability, no hay una claridad de con quién se estaba reuniendo, y luego diferentes columnistas han denunciado que desde Manta, donde hay un narcotraficante muy poderoso, fue este grupo liderado por este narcotraficante quien atentó contra el fiscal ecuatoriano en Colombia, y pues está especulando que el presidente Petro tuvo algún tipo de reunión allá. La Casa de Nariño lo ha negado, pero lo cierto es que el presidente Petro estuvo en Manta, Ecuador, supuestamente, y esta respuesta me parece realmente vulgar, y con esto cree el presidente colombiano que los colombianos somos estúpidos, y es que él estaba escribiendo un libro en Manta, que él se fue para Manta a escribir un libro. Primero que todo, un presidente no tiene nada que estar haciendo escribiendo un libro. Luego, cuando salga del poder, que escriba sus memorias, que escriba su recorrido, lo que quiera decir, pero mientras está en el poder debe estar gobernando. Segundo, nadie le cree que se fue a escribir un libro en Manta, Ecuador. Y la gran pregunta es: ¿qué estaba haciendo allá el presidente? Estos mismos columnistas han, digamos, vinculado el atentado de Miguel Uribe Turbay con esos grupos narcotraficantes, y ahí hay una investigación que está en camino. Y el presidente Petro ha querido, digamos, lanzar una gran cortina de humo con esta pelea, con esta disputa, con esta crisis diplomática, lo cual es absolutamente inconveniente para Colombia, es irresponsable y deteriora una relación centenaria con el aliado. También se ha dicho múltiples veces, el aliado del país, los gobiernos, el Estado más amigo políticamente, más amigo militarmente, el mayor importador de bienes colombianos. Nosotros le exportamos casi el 70% de nuestros bienes a Estados Unidos. Es nuestro comprador, pero también es nuestro aliado político, pero también es nuestro financiador muchas veces para la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales. Es una relación esencial para Colombia. No es una relación esencial para Estados Unidos, pero para Colombia sí. Y claro, yo no es que esté de acuerdo con que el presidente Petro tenga que arrodillarse, ni tenga que ser indigno, pero tampoco tiene que estar buscando pelea, pero tampoco tiene que estar buscando provocar una ruptura de relaciones como lo está haciendo en este momento. Y lo hace, insisto, para tirar, digamos, una especie de cortina de humo sobre un escándalo serio, sobre un cuestionamiento serio que se le está haciendo, y es qué hizo el presidente colombiano durante unos días en Ecuador, en Manta, y qué dice, qué responde frente a esas reuniones que algunos periodistas y medios de comunicación están denunciando. Ahí, digamos, está el asunto fundamental. Otro episodio que ha ocurrido recientemente fue las revelaciones de unos audios del ex canciller Leiva, Álvaro Leiva, ex canciller de Petro, hablando de haber hablado con algunas personas en Estados Unidos, hablando de la necesidad de sacar a Petro del poder, y vincula a diferentes personas del gobierno. ¿Cuál es la realidad? Si esto ocurrió efectivamente, eso hay que rechazarlo con toda la contundencia, porque si aquí decimos que somos demócratas, respetamos las instituciones, respetamos el equilibrio de poderes, pues de igual manera, por más que no me guste Petro, por más que creo que es inconveniente, no se debe aprobar, ni lo apruebo yo de ninguna manera, que al presidente lo quieran sacar por la vía de la fuerza.
Ahora, ¿quién es supuestamente el que lo ha querido sacar por la vía de la fuerza o de la conspiración o de maniobras políticas, no necesariamente de la fuerza? Su ex canciller, su ex ministro de Relaciones Exteriores, una de las personas más cercanas a él, una de las personas más importantes dentro del gobierno y la persona que, hay que recordarlo también, él nombró. Es que Leiva no se nombró solo, o Leiva no lo nombró alguien más. Petro lo nombró, Petro lo empoderó y Petro sabía quién es Leiva. Leiva es un personaje bastante gris que ha transitado de gobierno en gobierno, siempre haciendo maniobras políticas inconvenientes y casi nunca claras, y muchas veces relacionado con la búsqueda de la paz supuestamente, pero eso no es más que amistades de él que tiene con grupos armados ilegales. A mí me parece que es un tipo realmente inconveniente, es un tipo bastante gris que debe dar muchas explicaciones, y la verdad es que siendo quien es, Petro lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Y este señor es el que está vinculado con esas supuestas reuniones para buscar hacer alguna maniobra política para sacar a Petro del poder. Este señor es el que ha mandado una serie de cartas públicas de bastante mal gusto, porque habla de asuntos, digamos, bastante íntimos de Petro. Dice que es drogadicto, dice que ha tenido episodios lamentables de comportamiento, dice que se ha perdido en París, que se ha perdido en el Amazonas, en Brasil, y que ha dejado de cumplir su agenda por episodios, digamos, de consumo, de drogas y de trago y de fiesta. Pero eso no lo ha probado, eso no lo ha respaldado con pruebas. En fin, él ha querido buscar con esas cartas, digamos, figurar ante la opinión pública y generar polémica. Pero la verdad es que fue el ministro de Petro, y que hubo una pelea después ahí o no, lo cierto es que Petro lo nombró, y este mismo señor es quien supuestamente ha querido hacer como una conspiración para sacarlo del poder. En medio también, digamos, de esa pelea entre Petro y su exministro, entra toda esta situación de Estados Unidos, y Petro también busca vincular una cosa con la otra, lo cual tampoco es, digamos, no está probado, lo cual es irresponsable, y yo creo que Petro debe responder por su pelea con Leiva, con su disputa, denunciarlo. Creo que ya lo hizo, creo que ya puso medidas, interpuso medidas judiciales en contra de Leiva, me parece, digamos, lo adecuado, pero que no mezcle una cosa con la otra. Y lo más importante, digamos, lo más en lo que tenemos que centrarnos es que no ponga en riesgo una relación diplomática tan importante para Colombia por peleitas políticas entre políticos. No debe poner en riesgo las exportaciones colombianas a Estados Unidos, no debe poner en riesgo las ayudas o la cooperación militar de Estados Unidos con Colombia, ni tampoco la buena relación política que se ha tenido con republicanos y con demócratas. Colombia no ha tenido una relación solo con los demócratas o solo con los republicanos, ha sido de lado y lado, y así se debe conservar. Y así Petro le debería estar trabajando, pero contrario a eso se ha ensañado a buscarle pelea al presidente Trump de manera infantil y de manera peligrosa para Colombia. Ahí va la disputa diplomática. ¿Qué puede pasar? Igual, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Uno, ya se había hablado que el gobierno, pues, o por lo menos se dijo que el gobierno norteamericano, no sé cuál sea el término específico, pero lo voy a decir en palabras muy sencillas, le iba a quitar visas a miembros del gobierno del presidente Petro o allegados políticos. No sé si con esto se refiere a congresistas, directores de entidades, pero dijo que iba, digamos, a tomar como unas medidas frente a los visados, frente a las visas de estas personas, y pues no sé si frente a la misma visa de Petro. Yo no sé si Petro tenga visa para Estados Unidos o no, debería tenerla, pero no sé si eso ha habido alguna novedad ahí. Ahora, esto nos devuelve como a la época de Samper, de que a un presidente colombiano le quiten o amenazan con quitarle la visa tanto a él como a sus allegados. Es un mal mensaje para el país, nos pone en orillas políticas diferentes, se rompen vínculos, se rompen diálogos que debían estar dándose, más aún en este momento de inseguridad de Colombia, en donde debería haber mayor ofensiva contra grupos armados criminales, en donde debería haber mayor cooperación militar y de inteligencia para combatir a estos grupos. Pues justamente lo contrario, cero diálogo, mínima cooperación y cada vez menos, y una ruptura por lo menos de comunicación fluida. ¿Qué más podría pasar? Pues lo que ya pasó en la primera pelea, y lo hablamos en este podcast, por ahí lo pueden buscar hasta el episodio tanto en YouTube como en Spotify más atrás, sobre la primera crisis diplomática con el gobierno Trump, que fue
la imposición de aranceles por parte del gobierno Trump frente a Colombia, primero de un 25%, luego de un 50% progresivamente. A eso íbamos a llegar. Afortunadamente esa crisis se atendió rápidamente, pero digamos la amenaza quedó sobre la mesa. Aranceles, en palabras sencillas, es impuestos a las exportaciones colombianas que ingresan a Estados Unidos. Entonces, sectores altamente afectados, el del aguacate, el del café, las flores, o sea, eso podría quebrar a sectores enteros, y quebrar significa menos empleos, pobreza, y empresas que han aportado mucho al desarrollo de Colombia quedar en situaciones frágiles y muy vulnerables. Todo por una pelea política, todo por la irresponsabilidad del discurso, todo porque hay un señor que está pensando más en la polémica que en el bienestar y el desarrollo de Colombia. Eso es, digamos, lo esencial. Eso podría pasar entonces, que se quiten visas, que se impongan aranceles, y tercero, yo creo, lo he dicho aquí, las condiciones son objetivas para pensar que a Colombia lo van a desertificar, es decir, que nos van a quitar como ese sello de país que está luchando efectivamente en contra del narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos anualmente revisa las cifras, revisa las políticas, digamos, de lucha contra el narcotráfico, y las de Colombia son muy pobres. Colombia ha aumentado de un año a otro más del 50% de producción de cocaína, ha aumentado en cultivos sembrados de hoja de coca, y las políticas para erradicar han sido mínimas, y en el tercer año del gobierno no ha habido resultados contundentes en este aspecto. Entonces, esos dos factores objetivos, que son unas cifras juiciosas que las Naciones Unidas determinan: uno, crecimiento o decrecimiento de cultivos ilícitos, Colombia ha crecido significativamente, y segundo, capacidad de producción, Colombia ha aumentado en 50% de un año a otro. Eso nos lleva a pensar que, además, sumado con una mala relación diplomática, con unos diálogos vulnerables, a Colombia lo desertifiquen. ¿Qué significa eso? Que ya lo había dicho aquí en otro momento, pues nos quitan apoyo en materia de lucha contra el narcotráfico, que es dinero, que es financiación de operaciones militares, de operación de aeronaves, de contratación de personas. Eso vale mucha plata, y nos pueden quitar esa plata, y nos pueden quitar además, digamos, otro tipo de cooperación para otros programas en un momento de déficit fiscal, de crisis económica, en donde el gobierno supuestamente no tiene plata. Sería un golpe más para las finanzas públicas de Colombia. Serían esas tres consecuencias las que yo veo: visados de personas cercanas a Petro, aranceles para exportaciones colombianas, y tercero, desertificación. Son tres situaciones en las que podría desembocar esta crisis diplomática. Las tres pésimas para Colombia. Es decir, uno dice que le quiten un visado a Petro o a la gente cercana a Petro, pero no, eso que tiene que ver conmigo, no me importa, muy bueno. Hay que pensar en el país. Es un mal mensaje, es una mala imagen la que se envía, y es un deterioro de una buena relación. Entonces, tampoco sería conveniente eso, pero puede pasar. Con esto Petro gana, porque Petro se victimiza, porque Petro ya se pone en un nivel de pelea con Marco Rubio, secretario de Estado, con Trump, que se la sueña peleando con él, y ponemos la atención en eso y no en la cantidad de problemas que tiene Colombia. Ya mencioné varios: seguridad, déficit fiscal, reducción de la calificación de riesgo por parte de las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, como Moody's. Eso en plata blanca, ¿qué significa? Que la capacidad de endeudamiento de Colombia se vuelve más costosa en niveles de intereses, y que ese nivel de interés luego lo tenemos que pagar los colombianos, de manera que sí nos afecta. Pero en general es una falta de confianza en el país, en la capacidad que Colombia como Estado tiene de pagar la deuda internacional, y es malo, es muy malo para el país. En eso estamos, en una mala imagen, en una situación de inseguridad grave, y esto a menos de un año de elecciones, esto a meses de elecciones al Congreso de la República y de elecciones a la Presidencia de la República. Un presidente que está empezando a hablar, pues está empezando, no, digamos, agudizado su discurso sobre Asamblea Nacional Constituyente. Acaba de nombrar a una persona, yo creo que objetivamente se puede decir que es una persona radical, incendiaria, que es el señor Sade, conocido como el Pastor Sade, como jefe de gabinete, un puesto muy importante, un puesto de coordinación
Esta persona la han puesto ahí como líder, digamos, de esa oficina del gobierno, de la presidencia de la República. Y este es un gobierno que va deteriorándose tanto en el estilo como en el discurso, y cuando digo deteriorándose no es tanto en capacidad, sino en calidad del debate, en acciones, en falta de gobierno y en radicalización. Con todo esto, con todo este, digamos, torbellino o tsunami de noticias, ya se está hablando de que aquí puede no haber garantías electorales para el otro año. Y bueno, hay gente que no se lo toma muy en serio. Yo creo que la palabra de un presidente hay que evaluarla y no hay que descartarla inmediatamente. Y eso prende alarmas. Pero esta mala relación con Estados Unidos puede ser un factor más que aumente la retórica de un presidente desesperado, de un presidente sin capacidad de maniobra, y con mínimos resultados o pésimos resultados de gobierno. Entonces esto ayuda a distraer, evidentemente, pero costará mucho recuperar la relación con Estados Unidos. Ojalá Colombia llegue a un nuevo gobierno, un gobierno que valore las relaciones internacionales, que tenga conocimiento de la política exterior, de la importancia de la política exterior, que la honre nombrando personas con las capacidades, con la experiencia para liderar estas carteras, y que desde el día uno, como decisión, digamos, prioritaria, estratégica, busque mejorar la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno actual y con los partidos políticos, con los republicanos, con los demócratas, con las instituciones norteamericanas. Eso es lo que puede pasar con esta crisis diplomática. Esperemos que haya canales de diálogo como los debe haber, que hay canales empresariales, expresidentes, como ocurrió la vez pasada, que nuevamente, patrióticamente, entren a servirle a esta situación y a buscar apagar o reducir los ánimos. Y terminaría de pronto con esta idea, y es muchas voces. Tenemos que ser muy vocales, muy abiertos en decir que Petro, lo digo con toda, digamos, la objetividad, reviso encuestas, Petro no representa a la mayoría de los colombianos. Petro no representa a los sectores productivos. Petro no representa a las personas que queremos tener y que creemos en una relación importante con Europa, con Asia, con Norteamérica. Petro no representa esos intereses, y Petro es un presidente que ha perdido legitimidad, que debe terminar su mandato como fue elegido democráticamente, constitucionalmente, debe terminar, pero hoy en día es un presidente con baja representación, y es un presidente que está buscando más la cortina de humo que el gobierno efectivo. Entonces, ojalá el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, entienda la integralidad de la situación colombiana y no castigue a sectores productivos, no castigue a colombianos que van a entrar a Estados Unidos, que vamos a entrar en Estados Unidos en algún momento, por la irresponsabilidad y demagogia de un gobierno desesperado. Esto es algo sobre la crisis diplomática 2.0. Esperemos que se apague, esperemos que no ocurra más, y que el tiempo transcurra y que haya un cambio de gobierno, un cambio de actitud fundamental en Colombia. Muchas gracias por escuchar hoy este podcast, y por favor, si les gusta, suscríbanse, compártanlo con otras personas, y bienvenidos los comentarios y preguntas para ser respondidas. Gracias.